Bienvenidos a Un Toque de Física. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. El día de hoy el tema que nos involucra es el llamado movimiento de proyectil o tiro parabólico. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Este tipo de movimiento se lleva a cabo en dos dimensiones y vamos a empezar a estudiar. Nosotros tenemos un objeto que inicia de un punto aquí. Vean cómo esta coordenada sería la coordenada 0, 0. Es decir, yo considero que está en una posición en X 0 y en una posición en Y 0. Este objeto es lanzado con una velocidad inicial a un ángulo inicial al que llamamos θi con respecto a la horizontal. Después de que ha transcurrido cierto tiempo, llega a otra posición. Esta posición que tiene aquí también tiene coordenadas X, Y. Es decir, también necesito describir su posición en X y su posición en Y para saber en dónde esté, porque ahora estoy hablando de dos dimensiones. Aquí tiene una velocidad v distinta de VI, a un ángulo θ distinto de θi, que de todas maneras tiene componentes Vx y Vy. Cuando llega a su punto más alto, ya no tiene componente Vy y empieza a descender. Cuando ya viene en descenso, cuando ya viene cayendo, tiene una posición también, eso también debe de quedarnos claros, debe de seguir teniendo posición en X y en Y. Esta de aquí también es una posición XY, todas deben de tener posición XY. Tiene una velocidad V y esa velocidad V también tiene sus coordenadas Vx y Vy. Nada más que Vy es negativa porque va cayendo y llega a el suelo, y cuando llega pues también tiene una velocidad V con coordenadas Vx y Vy, donde Vy también va a ser negativa. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a tener que trabajar con la velocidad inicial a la cual es lanzado el objeto y vamos a iniciar encontrando sus componentes. Componente en X de la velocidad inicial. De acuerdo a lo que ya habíamos visto, eso se encuentra multiplicando VI coseno de θi. Acuérdense que en un video anterior ya vimos la manera en la cual se puede encontrar las componentes de un vector en dos dimensiones. Si no lo han visto, se lo sugiero, lo voy a dejar en la descripción. Entonces, obtengo la velocidad inicial en X multiplicando la velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial. Y obtengo la velocidad inicial en Y multiplicando la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial. Recuerden ustedes que esta componente pues sería esta parte de aquí, esta sección, mientras que esta sería esta parte de acá, la vertical. Muy bien. Ahora, para poder trabajar con este tipo de movimientos, los seccionamos en los dos ejes y los estudiamos por separado, ¿ok? Prácticamente no los mezclamos, nada más bajo algunas condiciones. Entonces, empezamos a trabajar con el eje X. En el eje X, el movimiento descrito es un movimiento rectilíneo uniforme. Este tipo de movimiento ya lo vimos, ¿recuerdan? Es un movimiento que se llevaba a cabo en una dimensión, pero que no tenía alteración en su velocidad. Es decir, su velocidad permanecía constante. Por lo tanto, la única ecuación que me servía para describir este movimiento estaba dada por XF igual a XI más VI por T. Para eso necesito que esa VI sea la de la componente en X, porque tengo que aclarar que es X el eje en el que estoy trabajando. Y entonces esta sería VIX. Ahora, acabo de decir que la velocidad en X no tiene alteración, permanece constante, lo que significa que esta VI que está aquí en X es igual a esta
igual a esta e igual a esta. Todas las Bx son iguales, por lo tanto, no voy a hacer distinción entre una velocidad inicial y una velocidad final en X. Aclaro, en X. Todas estas Bx son iguales. Muy bien. Eso es para el movimiento en el eje X, el movimiento horizontal. Ahora me voy a ir con el eje Y. En el eje Y, el movimiento descrito es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, más particularmente un giro vertical. Por lo tanto, para poder describir a este movimiento, pues entonces yo necesito las ecuaciones del tiro vertical. También ya las habíamos platicado. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Esta tiene que ser la velocidad final en Y, esta tiene que ser la velocidad inicial en Y. Acuérdense que aquí en el tiro vertical sí hay una variación en las velocidades. La velocidad inicial no es igual a la velocidad final. Entonces aquí sí debo de distinguir. La velocidad en Y inicial está dada por esto, mientras que las velocidades que vaya teniendo pues van siendo diferentes. Y yo las encuentro con esta ecuación. Es decir, yo podría estudiar a este punto que está aquí como la velocidad final en Y, si este es el punto que quiero estudiar. ¿Okay? Aquí ya vimos esa velocidad en Y vale 0. Y después empieza a descender y esta velocidad final en Y sería esta y ahora sería negativa. Otras de las ecuaciones que podemos saber pues es la de la posición final, es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es decir, esta ecuación me ayudaría a saberme la posición en Y, o sea, esta altura que tiene aquí, o la que tiene acá, o la que sí va teniendo en cada uno de los puntos que yo esté estudiando. Y me voy por la última de las ecuaciones que vimos, que me dice que la velocidad final en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por el cambio en las posiciones de Y. Estas serían las 3 ecuaciones. Al tiro vertical le agregamos una más, que fue la del tiempo al punto máximo, ¿recuerdan? Era la velocidad inicial entre la gravedad, nada más que aquí va a tener que ser la velocidad inicial en Y, que viene dada por esta de acá, y el tiempo total de vuelo o tiempo total que permanece en el aire era 2 veces la velocidad inicial en Y entre la gravedad. Estas ecuaciones nos funcionan para describir cualquier punto, ¿ok? Este me estaría dando la distancia en X que se ha recorrido. Si yo voy a estudiar este punto, pues me estaría dando esta distancia. Y si yo quiero saber también la altura, pues me la tendría que dar con esta, por ejemplo, para saberme esta altura, ¿sale? Porque acuérdense que en cada uno de los puntos yo voy a tener que dar 2 posiciones, la posición en X y la posición en Y. Muy bien, estas ecuaciones nos funcionan no solo cuando la trayectoria es completa, es decir, a veces el movimiento del proyectil es una sección de la parábola nada más. Puede ser de aquí para acá o puede ser, una de las más comunes es de la parte de aquí hacia la caída. Este tipo de movimiento también es un movimiento parabólico, también se describe con estas ecuaciones y requiere a veces un pensamiento especial. Vamos a hacer ejemplos con ese movimiento. Muy bien. Esas serían pues las ecuaciones que vamos a trabajar para tiro parabólico. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden dejar un mensaje. Recuerda que si algo te sorprende, tiene un toque de física.